Buenos días, mi nombre es Olper Lima, presidente de la Alianza de Usuarios de Anahuayú. Aquí estamos nosotros en el día de hoy dando una información de rendición de cuentas a los asociados de Anahuayú para que sepan nuestras labores como Alianza de Usuarios y diferentes acciones y actividades que hemos hecho del 22 al 23 del año en curso. En esta rendición de cuentas estamos diciendo a los usuarios lo que nosotros estamos desarrollando las actividades que tenemos con la responsabilidad como Alianza de Usuarios de Anahuayú. Es así que nosotros en esa accionar los diferentes miembros tienen diferentes actividades y les hemos desarrollado cada uno de nosotros a los usuarios de lo que nosotros los concerte. Hoy en esta rendición de cuentas aquí en las IPS donde tiene la red Anahuayú, como el Clínica Maicao, tiene Vida con Amor, tiene en Súpula Guayú, RGR Guayú, en Azocabildo, Sumí Guajá y Caraquita. Hemos llevado y también la IPS también, o los nefrólogos, también hemos haciendo rendición de cuentas. Y nosotros que estamos atentos a todo esto, también visitando también a las comunidades indígenas, llevando todo este proceso de socialización a las normas, a las 2063, a las 1757, a las 5857, donde tiene que ver con lo que es todo en salud, de prevención y promoción, que nosotros hemos hecho también un desarrollo de alto costo también a las personas que están en alto costo y a los discapacitados. También le hemos hecho mucha diligencia también, donde hemos llevado que se mejore la calidad de atención por la empresa de la EPS Anahuayú, donde nosotros hemos tenido un apoyo porque sinceramente se ha conseguido todo en el momento de solicitar toda esta diligencia que necesita el usuario, se han complacido nosotros de utilizarla y activarla correctamente como dice las normas. Anahuayú somos independientes de ella porque somos una asociación independiente, pero también contribuimos a que se mejore toda la calidad del prestamiento del servicio. Entonces le agradecemos a Dios primeramente en este día de hoy de rendición de cuentas a los usuarios aquí en la IPS RGR Guayú y ahora también aquí en Súpula Guayú. Muchas gracias. Soy Vicente Bocanegra de Oro, tesorero de la Asociación Nacional de Usuarios de Anahuayú. Soy veedor nacional en salud para toda La Guajira. En este momento estamos atendiendo aquí para esta empresa que nos presta servicio a Anahuayú y queremos indicarles e informarles a ustedes que tienen un canal donde ustedes pueden no solamente ir a Anahuayú, ustedes pueden solicitarlo a través de estos. O sea, aquí tienen ustedes unos sitios donde pueden visitar para que ustedes puedan ser atendidos, aunque no lleguen allá a Anahuayú. Ustedes desde su casa pueden solicitar una cita que tenga pendiente con Anahuayú. Queremos que ustedes sepan esto, porque es que es importante. Nosotros, Anahuayú se preocupa por atenderlo, por prestarles un servicio. Y si ustedes no aprovechan lo que tiene Anahuayú para ustedes, entonces ahí sí estamos graves nosotros, porque lo que necesitamos es que ustedes se graben en la mente que tienen la necesidad de acudir a Anahuayú, no solamente presencial, sino a través de los canales no presenciales.